Hola a todos, bienvenidos a un cuarto episodio de Vivarica Talks. En este formato, como saben, venimos haciéndolo de hace unas semanas para acá. Estamos muy contentos con la receptividad que estamos teniendo en todas nuestras plataformas. Hoy, particularmente, estamos muy agradecidos y contentos por el invitado que tenemos, Alejandro Herrera de Costa Rica, quien estará un poco compartiendo su experiencia desde Fisiosport y, digamos, la terapia hiperbárica aplicada en Costa Rica. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Fabio, un gustazo, como siempre, verte y escucharte. Para mí, desde que nos conocimos hace un tiempo atrás, la verdad que siempre hemos entablado y siempre hemos tenido una buena conversación y siempre, como siempre, un gusto, de verdad que sí. Muchas gracias, igualmente para mí. Bueno, Ale, si nos puedes contar un poco acerca de toda tu trayectoria, tu carrera profesional y sobre todo, ¿qué es Fisiosport? Claro, Fabio, mira, bueno, yo soy licenciado en terapia física y rehabilitación. Yo me gradué ya casi 20 años. Ahora, el 20 de diciembre, cumplo 20 años de haberme graduado como licenciado en terapia física y rehabilitación. En el transcurso de los primeros años de mi carrera o ya profesional, me logré incorporar, bueno, siempre comencé en mi primer consultorio, un consultorio pequeñito, comencé pues mi afán siempre fue y siempre ha sido tener un centro de rehabilitación, digamos, digamos que me aportara todas las condiciones necesarias para poder trabajar a perfección con mis pacientes. Comenzamos con algo pequeño, sin embargo fuimos creciendo gracias a la que tuvimos la oportunidad incluso de entrar a la Federación Costarricense de Fútbol. Yo fui fisioterapeuta de la selección por 4 años, del 2004 al 2000, del 2004 al 2008. Fue una experiencia muy bonita, me abrió las puertas al conocimiento un poco mayor de la parte deportiva, me encantó. De hecho, ahí fue donde comencé entonces a cursar mi maestría en rehabilitación deportiva funcional y en el 2008 la finalizamos. Fue en ese entonces cuando, en ese mismo año, decidimos cambiar un poco nuestra perspectiva de solo consultas, sino que también ya formar un centro ya un poco más grande, que es ahí donde nació el Fisio Sport, como un concepto de trabajo para deportistas de alto rendimiento y obviamente pues todo lo que conllevaba a la parte de rehabilitación. Fue todo un tema interesante, digamos, digamos, de evolución. Comenzamos principalmente pensando más en la parte inicial de infraestructura. Queríamos que el centro clínico tuviera no solamente la parte, digamos, de clínica, de terapia física, sino que también contáramos con el apoyo de la parte de rehabilitación funcional, una piscina, un gimnasio. Y claro, todo eso fue tiempo. Todo eso nos llevó del 2008 al 2013. En el 2013 logramos concluir nuestra parte de infraestructura, ya teníamos un centro de terapia digamos, más a gusto, en donde podíamos realmente integrar toda la forma que se hace en terapia física y rehabilitación, llevando al paciente a un proceso, obviamente, de recuperación de tejido y posteriormente a la parte ya funcional. Fue entonces en el 2013, 2014, donde comenzamos a pensar ya en otra perspectiva de la rehabilitación. Hoy por hoy sabemos que la fisioterapia ha crecido abismalmente en todos los aspectos, no solamente desde el punto de vista de conocimiento, sino en la parte tecnológica. Y fue ahí donde comenzamos a buscar mecanismos que nos dieran apertura a no ser simplemente una clínica como el resto, sino hacer algo diferente. Bueno, es así como Fisios nace y obviamente nuestra perspectiva de trabajo comienza a cambiar muchísimo, puesto que ya comenzamos entonces a la implementación de equipos de alta tecnología y entre ellos, por supuesto, la oxigenación hiperbárica. Bien, me cuentas tú estos antecedentes y la parte deportiva y rehabilitación, y me pregunto cómo un rehabilitador, un especialista en rehabilitación digamos, la parte deportiva, decide incorporar la terapia hiperbárica como una opción, digamos, terapéutica en su servicio y en su área, ¿no? ¿Qué te motivó a incorporar la medicina hiperbárica en tu práctica, Alejandro? Bueno, Fabio, para nadie es un secreto que la medicina hiperbárica o la terapia de oxigenación hiperbárica ha venido creciendo muchísimo en este ámbito de la parte de deporte. De hecho, mi intención de ir a conocer qué era la oxigenación hiperbárica en biobárica fue precisamente motivado a ir a traerme la tecnología para Costa Rica.
principalmente porque ya estábamos buscando la idea. Aquí en Costa Rica lo que pasa es que solamente existían o han existido dos centros de alta presión y evidentemente tratar de combinar la terapia física con la oxigenación hiperbárica era un poco imposible por el costo. Evidentemente los costos de aplicación eran muy elevados y, puchica, muchas veces queríamos como que el paciente recién operado tuviera la sesión de cámara hiperbárica en combinación con la parte de fisioterapia y lo que ellos mismos decían era de, mira, o voy a la cámara hiperbárica o hago rehabilitación, pero las dos no puedo. Entonces, siempre estuvo ese gusanito de por medio hasta que conocí la compañía Biobárica. Un amigo mío me orientó un poco sobre las nuevas exigencias y las nuevas tendencias en la oxigenación hiperbárica y me llamó poderosamente la atención. Fue entonces así como aquí en Costa Rica no existía todavía una cámara, decidimos ir a conocerlos, ir allá en el 2019. Fue una experiencia muy bonita, creo que íbamos con unas expectativas, pero llegamos con mucho más expectativas del usual y con mucha motivación a tal punto de que definitivamente cuando regresamos acá empezamos a hacer todas las diligencias del caso y fue entonces en el 2020, en el 20 de marzo del 2020 que llegó nuestra cámara a Costa Rica. En media pandemia llegó, sin embargo, fue algo muy positivo porque logramos entender de que no era simplemente la utilización de la cámara de oxigenación hiperbárica en tratamientos de deporte de alto rendimiento, sino que teníamos un equipo que nos daba y nos ofrecía un montón de beneficios adicionales. Aparte de eso, pues la buena, digamos, conversación que incluso tuve en ese momento con la doctora Caneloto, incluso fue allá, me dice, miró, pero mira, la cámara no solamente sirve para deporte, sirve para un montón de cosas y me abrió un montón de panoramas. Y fue así entonces también como decidimos sacar una segunda maestría, pero esta vez en medicina hiperbárica. En el 2021 decido estudiar la maestría en medicina hiperbárica para tener todavía mucho más empoderío con el tema del conocimiento de este equipo tan maravilloso realmente que es la oxigenación hiperbárica y cómo realmente podía, perdón, ser una alianza bastante importante en el campo de la rehabilitación. Y es así, o sea, nosotros una vez que yo te concluí mi carrera y todo el tema, empezamos a hacer muchísimo más cambios en el tema del tratamiento. Ya los tratamientos posquirúrgicos inmediatamente comienzan con cámara hiperbárica y se trabajan con los equipos de alta tecnología que tenemos y las respuestas son casi sorprendentes porque lo que antes durábamos meses, hoy lo hacemos en semanas. Entonces, eso hace evidentemente que nuestro centro crezca más y tenga muchísimo más proyección a nivel no solo nacional, sino también a nivel internacional. Hoy, gracias a todo esto, pues también damos capacitaciones fuera del país, dando un poco de perspectiva sobre la alta tecnología en la parte de fisioterapia y una de las herramientas que siempre metemos dentro de nuestras proyecciones de trabajo, perdón, de nuestras proyecciones de, de apoyo en los trabajos de certificaciones y capacitaciones, es principalmente la oxigenación hiperbárica y la cámara hiperbárica. Esto ha cambiado mucho. Realmente, yo en lo personal veo cómo nuestro perfil como profesionales cambia gracias a esto. Y aquí en Costa Rica, lo bonito es que ya incluso el mismo Colegio de Terapeutas de Costa Rica va a empezar a hacer un poco más de incentivo de la oxigenación hiperbárica y cómo la misma hace un enorme cambio en la aplicabilidad de la terapia física. Te escuchaba y siento que definitivamente hubo como una revolución, un cambio, un clic en tu manera o cómo orientaste la atención de tus pacientes, ¿no? Ahora te pregunto, partiendo de esto, ¿crees que hay definitivamente o debe haber un cambio en la manera en que se atiende o cómo se percibe la enfermedad? ¿Hoy apuntas definitivamente a opciones menos invasivas para el tratamiento de tus pacientes? Totalmente, Mauricio. Realmente hoy por hoy la rehabilitación se ha enfocado mucho en buscar una estrategia lo menos invasivo posible. De hecho, esa ha sido de mi orientación en los últimos años. He venido estudiando otros factores de campos magnéticos, ondas focales, ondas radiales. Y lo interesante es que cada equipo, qué cosa más que tenemos nosotros hoy por hoy, mezcla una importancia con la oxigenación hiperbárica, ya que
Lo que buscamos en beneficio de los pacientes es principalmente buscar un cambio biológico que nos facilite la recuperación de los tejidos. Y sabemos claramente que los tejidos tienen dos componentes esenciales para poder desarrollarse. Uno es el oxígeno y otro es la electricidad. Sin esos dos componentes, evidentemente, la célula no activa correctamente y no existen todos esos cambios tan importantes que se requieren para formar o ya sea un tejido o rehabilitar un tejido. Y hoy por hoy podemos y tenemos a la mano esos dos elementos esenciales que obviamente van a propulsar un desarrollo de la rehabilitación muchísimo más amplio y mucho más rápido. Definitivamente, pues sí, o sea, nosotros acá, y de verdad te lo digo muy honestamente, estamos revolucionando mucho el concepto de la rehabilitación como un mecanismo de acción rápida, ya no un tema de lentitud, porque antes hay un mecanismo, por ejemplo, una rehabilitación del ligamento cruzado anterior, algo así, que te tenía que llevar un proceso primero de trabajo de tejidos y todo esto. Se llevaba solamente en el tema de la terapia física en promedio de 6 a 8 meses. Y posteriormente seguía el tema de la rehabilitación funcional, ya si eventualmente la persona era deportista. Hoy por hoy todo se ha cortado en más de la mitad y hemos visto que existe obviamente una buena funcionalidad y una buena respuesta en relación a lo que se hacía anteriormente. Entonces todo Sí. esto ha venido cambiando realmente. De hecho te adelantaste un poco a lo que quería preguntarte y saber, y es acerca de eso, de tus pacientes. Nos contabas que, bueno, todo Fisioscore nació con una idea orientada, digamos, hacia lo deportivo y hacia la rehabilitación deportiva. Eh, y bueno, básicamente desde que ampliaste, digamos, el servicio, incluyendo la cámara hiperbárica, entiendo que también se amplió el espectro de tratamiento y el target de atención. Así es. Cuéntanos un poco de los pacientes y qué feedback estás teniendo de ellos mismos, ¿no? Más allá de la evolución y del análisis clínico, ¿qué retroalimentación te dan los pacientes? Bueno, a raíz de la buena efectividad en todo lo que son los procesos de cicatrización, evidentemente empezamos a trabajar pacientes con úlceras, pero no úlceras comunes y corrientes, úlceras severas, úlceras que de hecho en los hospitales decían no hay nada que hacer y esto es de amputación. Dos casos específicos que tenemos son de casos de éxito. La verdad, nos sentimos sumamente muy contentos y orgullosos del trabajo que hemos hecho, porque gracias a eso logramos salvarle la pierna a dos personas, eso por un lado. Luego también nos hemos incursionado en el tema de la oncología. Tenemos actualmente un paciente que se ha sido muy beneficiado con el tema de la oxigenación hiperbárica por un cáncer de colon. Prácticamente no había mucho que hacer. El paciente tenía mucho dolor neuropático por las reacciones a nivel de la quimioterapia y eso obviamente permitió que pudiéramos lograr reducir ese dolor para empezar a ponerlo en actividad física y hoy por hoy el paciente que supuestamente le habían dado 6 meses de vida ya tiene casi año y medio y está muy bien. De hecho, ahorita está en un ciclo de quimios, le fue muy bien y ahí va. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando mucho en el tema de cicatrización específica para procesos quirúrgicos de cirugías plásticas también, nos abrió ese nicho. Otras cirugías que están llegando son temas de tumoraciones específicas para un tema de cicatrización y recuperación a nivel neural. Obviamente todo lo que tiene que ver neuropatía diabética, propiamente ya por temas patológicos que también nos ha dado muy buen resultado. Evidentemente el tema de la fibromialgia, que era un tema que aquí lo que hacíamos era pasar a la piscina, trabajar un poco la parte física, porque sabemos que todo eso son mediadores muy buenos en el tema de la fibromialgia. Sin embargo, los pacientes, digamos que tenían un poco de receso en el tema de la recuperación, puesto que eso es un tema progresivo. Ya hoy por hoy incluimos la terapia de oxigenación hiperbárica como principio inicial del tratamiento para poder hacer que ese proceso inflamatorio y ese proceso de dolor se reduzca muchísimo para poder o ingresarlo a la parte de terapia física en la parte funcional. En fin, o sea, prácticamente, como te digo, nos abrió una enorme brecha, digamos, de tratamientos que obviamente el fisioterapeuta entra. Nosotros prácticamente hacemos sinergia casi que con todas las especialidades o ramas médicas, incluso odontología, bueno, ya sabemos que la parte oncológica, rehabilitación cardíaca, traumatología, ortopedia, cirugía plástica, reconstructiva, reumatología. Es bonito cómo incluso con el tiempo de esos 3 años que tenemos, cómo se han sumado algunos médicos a referirnos pacientes que inicialmente no creían
o que inicialmente no sabían cómo funcionaba la oxigenación hiperbárica y hoy por hoy pues tienen ese feedback y le dimos esa retroalimentación de cómo funcionaba y con pacientes incluso. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. Claro, ha sido un tema de abrir espacio acá. Costa Rica es un país un poco complejo y un poco difícil, sin embargo, hemos venido literalmente haciendo camino en esto y pese a que ya aquí existían dos centros de alta presión, este tema de la mediana presión ha venido a revolucionar mucho y ha venido a cambiar un poco la perspectiva de muchas personas que antes creían que solo aquello funcionaba y que hoy por hoy se dan cuenta por nuestros actos clínicos la buena eficiencia. Un caso muy interesante que incluso llevamos a publicar como un caso casuístico junto con la doctora María José Madrigal, que es reumatóloga aquí en Costa Rica. Fue un caso de vasculopatía levidoide, ¿vale? Yo cuando incluso la paciente me dijo, mira, yo tengo una vasculopatía levidoide, mira, tú que ir a leer, porque yo la verdad que tenía muy poco idea sobre qué era, leí qué era. Lo bueno ha sido también la retroalimentación que ustedes como compañía me han dado, porque obviamente pedí información y había muy pocos casos utilizando la cámara hiperbárica. Solamente habían estudios de cámara de alta presión, habían 13, 14 casos creo que fue los que leí, y muchos daban muy positivo el cambio, entonces decidimos hacerlo y la efectividad de ese caso fue impresionante hasta puntos todavía, hasta la fecha, después de 2 años de haber tratado a esta paciente, sigue súper bien la paciente, no ha recaído de su patología y no solamente eso, sino que gracias a esto la paciente quedó embarazada y está a punto de tener su primer hijo, entonces, su primera hija, perdón. Entonces eso realmente lo que nos dice es que definitivamente esto cambia mucho la perspectiva de tratar, y no solamente sobre una patología específica, sino que sabemos que el oxígeno es vital para todo nuestro cuerpo. Y eso no solamente pensar en que tengo un dolor de hombro, voy a trabajar solamente el dolor de hombro, sino que trabajo todo el cuerpo al mismo tiempo. Qué bueno, y primero se te escucha muy satisfecho digamos, con la incorporación de la cámara y al mismo tiempo, digamos, no solamente desde tu perspectiva, sino también desde los resultados del paciente, ¿no? Que al final es, digamos, lo que más suma en cuanto a evidencia. Así es. Bueno, nosotros estamos acostumbrados en nuestros episodios de Vibreca Talks a hacer una última pregunta que tiene que ver con la definición de la terapia hiperbárica en una palabra. Ahora te pregunto, Alejandro, ¿cómo definirías la terapia hiperbárica en una palabra? Yo la definiría como salud, pues que la salud es algo que nosotros ocupamos siempre. ¿Para qué? Para nuestras actividades de la vida diaria, para hacernos sentirnos bien, para poder generar vida, ¿ok? En nosotros mismos. Creo que sin duda esto nos abre una puerta enorme a sentirnos bien. Y como caso personal, pues yo la uso, evidentemente, hace en el 2010 diagnosticaron hemocromatosis, eso generaba que pasaba con muchos dolores a nivel articular, mucho dolor de cabeza, a veces mucha fatiga como tal. Y hoy por hoy esto me ha dado a mí salud, me ha dado un cambio y por eso no lo digo solamente como profesional que lo aplica, sino también como, se llama, como paciente, puedo dar fe que el equipo hace un cambio excelente y muy bueno en los pacientes. De verdad que estoy muy satisfecho, muy contento de verdad de tener y aportar, no solamente en nuestro centro, hoy por hoy, pues también aportamos en nuestro país, siendo parte de promover estas cámaras aquí en nuestro país, porque la idea es llevar la oxigenación hiperbárica a la gente, llevar salud a la gente, porque sabemos que a nosotros y sobre nuestros efectos que hemos hecho, tenemos muy buena respuesta y eso es parte de nuestro también compromiso como profesionales. Así es. Me alegra mucho escuchar eso, además. Nada, muy agradecido, como siempre, Alejandro, A siempre ustedes. dispuesto y colaborando con Biobárica. A No, todos los que están, digamos, interesados y colaborando también, muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo episodio. Como saben, estaremos charlando y profundizando mucho más acerca de la medicina hiperbárica y la experiencia de figuras importantes en el rubro. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.